Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un poco de chisme jugoso y sobre todo, para celebrar el amor verdadero? Pues abrochen sus cinturones porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las estrellas turcas, específicamente en la historia de amor de dos nombres que resuenan en todo el planeta, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Si son fans de las series turcas o simplemente les gusta el drama romántico y las historias de amor que inspiran, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar el secreto detrás de la conexión única que comparten Neslihan y Burak, según las propias confesiones de Neslihan. ¿Cómo lograron construir una relación tan sólida y duradera en el mundo ajetreado y a veces despiadado de la farándula? ¿Qué es lo que realmente los une más allá de la fama y la belleza? Prepárense para descubrirlo porque este vídeo está lleno de detalles fascinantes, momentos emotivos y por supuesto, mucho amor. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. ¿No quieren perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas, noticias del mundo del entretenimiento y análisis de las series turcas que nos tienen pegados a la pantalla? Activen la campanita para no perderse nada. Suscríbanse ya. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia de amor de Neslihan y Burak. La historia de Neslihan Atagul y Burak Özçivit es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas, pero que afortunadamente es real. Ambos son estrellas consagradas en Turquía, con una base de fans enorme a nivel internacional. El famoso actor que ha conquistado corazones con su papel en Kara Sevda, entre otras producciones. Ella, una actriz talentosísima, conocida por su trabajo en series como Kara Sevda y Fatih Arville. Pero, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo surgió esta conexión especial? Si bien ambos eran figuras públicas importantes antes de conocerse, su historia de amor comenzó de manera discreta. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, tardaron un tiempo en captar la chispa entre ellos. Pero una vez que el rumor se extendió fue imposible ignorar la evidente química y la creciente cercanía entre Neslihan y Burak. El encuentro inicial, los primeros coqueteos, las citas, son detalles que siempre permanecen privados. Pero lo que sí sabemos, gracias a las declaraciones de Neslihan, es que desde el principio hubo algo diferente. No fue solo una atracción física, ni un interés superficial. Fue una conexión profunda, una resonancia a nivel espiritual. Neslihan, con la delicadeza que la caracteriza, siempre ha evitado dar detalles demasiado íntimos sobre su relación. Prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público, algo que admiro mucho. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha compartido fragmentos de su historia que nos permiten entender mejor la base sólida sobre la que se construyó su amor. Uno de los puntos clave que Neslihan ha mencionado es la admiración mutua. Ambos se admiran como profesionales, reconocen el talento y el esfuerzo que cada uno pone en su trabajo. Este respeto, esta admiración, es fundamental para cualquier relación, pero aún más en el mundo del espectáculo, donde la competencia y los egos pueden ser muy fuertes. Otro aspecto fundamental es la comunicación. Neslihan ha destacado la importancia de la conversación, de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. En un mundo donde a menudo la imagen es más importante que la sustancia, la capacidad de comunicarse de manera honesta y sincera es una verdadera bendición. Pero, ¿cuál es el secreto que Neslihan ha desvelado? ¿Cuál es esa conexión única de la que habla el título? Según sus propias palabras, el secreto reside en la autenticidad. Ser uno mismo sin máscaras, sin pretensiones. En un mundo donde las apariencias suelen ser lo más importante, Neslihan y Burak han construido su relación sobre la base de la honestidad. Se aceptan tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Y esto, amigos, es un tesoro invaluable. La confianza es otro pilar fundamental en su relación. La confianza en el otro, la seguridad de saber que pueden contar el uno con el otro, pase lo que pase. En un mundo tan volátil como el del entretenimiento, la confianza es la ancla que los mantiene firmes. Saben que pueden apoyarse mutuamente, que son un equipo. Y eso es una de las cosas más hermosas que podemos encontrar en el amor. El apoyo incondicional es otro de los secretos de su éxito. Ambos se apoyan en sus carreras, celebran sus logros y se consuelan en los momentos difíciles. Saben que tienen un compañero de vida que siempre estará ahí para ellos, para animarlos, para empujarlos a ser la mejor versión de sí mismos.
Y por supuesto, no podemos olvidar el amor. El amor verdadero, ese que va más allá de la pasión inicial, ese que se construye con el tiempo, con la paciencia, con el respeto. El amor que es capaz de superar cualquier obstáculo. El amor que nutre el alma. Según Neslihan, el amor es el ingrediente principal de su receta para una relación exitosa. Es la base de todo, el pegamento que mantiene todo unido. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero sí existe, incluso en el mundo de la farándula. Nos demuestran que es posible construir una relación sólida y duradera, basada en la honestidad, la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo. Su historia nos inspira a creer en el amor, a buscar esa conexión especial que nos haga sentir completos. Y por si fuera poco, no solo son una pareja exitosa a nivel personal, sino que también han demostrado su compromiso con causas sociales. Han participado en campañas de concienciación, han utilizado su fama para ayudar a los demás. Esto demuestra que su amor va más allá de lo romántico, que es un amor que se extiende a su entorno, que se preocupa por el mundo que les rodea. Su boda, por cierto, fue una ceremonia muy discreta y elegante, fiel reflejo de su personalidad. Fue un momento mágico lleno de amor y felicidad, rodeados de sus seres queridos. Y desde entonces han continuado construyendo su historia, demostrando que el amor verdadero no necesita grandes gestos, sino pequeñas acciones diarias, momentos compartidos, risas, lágrimas y sobre todo, mucho amor. Es realmente inspirador ver cómo han logrado mantener una relación tan sólida en medio de la vorágine de la fama. Nos recuerdan que el amor es un trabajo constante que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucha comunicación. Además, es importante mencionar que a pesar de la gran popularidad de Burak, Neslihan siempre ha mantenido su propia identidad. No se ha dejado eclipsar por la fama de su esposo, sino que ha seguido desarrollando su carrera, eligiendo sus propios proyectos y demostrando su talento. Esta independencia es fundamental para que una relación sea sana y equilibrada. Y para concluir, quiero destacar un último detalle que, aunque no es un secreto en sí mismo, es muy significativo: la discreción. Neslihan y Burak han sabido proteger su intimidad, evitando exponer su relación a los constantes juicios y especulaciones de los medios. Han logrado mantener su privacidad, lo que les ha permitido construir una relación más sólida y duradera. En resumen, los puntos clave que nos ha revelado Neslihan sobre el secreto de su amor con Burak son: la admiración mutua, la comunicación honesta, la autenticidad, la confianza, el apoyo incondicional y, por supuesto, el amor verdadero. Un amor que se construye día a día, que se nutre con el respeto, la comunicación y la complicidad. Un amor que nos demuestra que sí es posible encontrar la felicidad y el equilibrio en el mundo del espectáculo. Y así, hemos llegado al final de nuestro vídeo sobre la historia de amor de Neslihan Atagul y Burak Ozcivit. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido inspirados y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja que nos roba el corazón. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Qué opinan sobre la relación de Neslihan y Burak? ¿Creen que el amor verdadero existe? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo.